Ya, chicos, ahora sí vamos a grabar. Ya. Vamos a revisar entonces las orientaciones y pautas de evaluación del caso del trabajo. Este trabajo tiene dos partes, por lo tanto va a tener dos evaluaciones. Una parte es el estudio de caso, que es un 40%, y lo segundo tiene que ver con los instrumentos que ustedes van a escoger y hay uno que tienen que elaborar propiamente tal, que es un 20% que tiene que ver con las preguntas de la entrevista. Aspectos generales, estas evaluaciones responden a los resultados de aprendizaje. Uno es el 4, aplicar técnicas específicas para el diagnóstico de intereses vocacionales, aptitudes y necesidades grupales a nivel colectivo de alumnos de enseñanza media. En este caso, no vamos a hacer un colectivo, lo vamos a aplicar a un solo caso, ¿ya? De una alumna. El OA5, que es generar planes innovadores para la intervención en consejería educacional. Si ustedes dentro de lo que desarrollen de su pauta de estudio caso ponen algo innovador, también eso es muy valioso, ¿ya? Lo importante es que nunca van a salir todos los estudios de caso iguales. Yo me doy cuenta inmediatamente quién aplica ciertas cosas innovadoras que van a ayudar. Corresponde a un 40% y un 20% de su nota. Puede ser realizado de manera individual o en pareja. Y si existen dudas, me podrían llamar o escribir, perdón, a este correo. Indicaciones de forma para la elaboración del trabajo de estudio caso e instrumento. Utilice la pauta de estudio de caso que está en la plataforma EVA. Lo que yo le hacía mucho hincapié es que no usen otra pauta, sino la pauta que está en la plataforma EVA. ¿Ya? El formato, el trabajo de contemplar una portada que indique el logo de la universidad. El título es Trabajo, Estudio de Caso e Instrumento. Ese es el título del trabajo. Nombre de la asignatura, nombre de la profesora, nombre del estudiante o estudiantes y la fecha. Esa tiene que ir la portada. Ya ahí van a tener ustedes inmediatamente un puntaje dentro de la pauta de evaluación. En formato Word, nada más, ¿ya? Hay un error en la... Ahí voy a revisar que puse PPT, no sé por qué puse PPT, pero no tiene nada que ver PPT aquí. Todo es en Word. Indicaciones de fondo. Elabore un estudio de caso hipotético de una estudiante de enseñanza media y que debe contemplar. El caso está dado. Ustedes no tienen que buscar un caso. Está dado el caso y en base a ese caso que yo les di, van a trabajar en este estudio e informe de estudio de caso. El desarrollo de un estudio de caso e instrumento de acuerdo a la pauta dada. Insisto, por favor, con la pauta que yo les di. Incorporar, que es la segunda parte, 5 instrumentos que ustedes van a utilizar en el estudio de caso. Yo les mandé un archivo con instrumentos sugeridos. Pueden extraer de ahí, ¿ya? Y si encuentran otros, mejor. Pero ahí ya tienen una base de instrumentos. Lo importante es que a mí me interesa saber si escogen bien los instrumentos que van a utilizar. Y justificando por qué se usan eso. O sea, eso me va a dar pie de que ver si están usando bien aquellos instrumentos que corresponde a una orientación vocacional. Entonces tienen que anexar al trabajo de estudio de caso a continuación los 5 instrumentos, siendo uno obligatorio, que es la entrevista. ¿Ya? Tienen que escoger ese instrumento y además tienen que incorporar en ese instrumento de entrevista, que yo también les puse un formato tipo, si ustedes lo quieren mejorar y agregar otra cosa, lo pueden hacer. Pero tiene que ir claramente el objetivo de la entrevista y tienen que haber elaborado 8 preguntas. Ahí en la parte que dice desarrollo de la pauta, ustedes colocan 8 preguntas mínimas para la entrevista relacionada al caso que yo les di. Los objetivos, recordarles, ¿se acuerdan que la entrevista tenía 2 objetivos? Uno era de conocimiento. Cuando uno hace una primera entrevista al alumno, es para conocerlo, conocer su problemática, qué es lo que le aflige, cuál es su contexto, en qué nivel está, cómo le ha ido. Todo lo que ustedes se pueden imaginar que les permita un panorama completo del alumno. Y el otro objetivo que tienen también las entrevistas son las de intervención. Es cuando usted, junto con el alumno, buscan soluciones posibles a su situación. ¿Ya? Entonces uno ahí le va haciendo preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué soluciones crees tú que podrían ayudarte a poder decidir bien el plan, por ejemplo?
Entonces el niño ahí puede decir, mire, yo he pensado que a lo mejor yo debería conversar con tal persona, ¿ya? O bien, y de estas posibles soluciones que tú diste, que son 2 o 3, ¿cuál crees tú que es factible que tú la puedas hacer? ¿Qué ayudas crees tú que te puedo ofrecer yo? ¿Qué ayudas te pueden ofrecer los profesores de las especialidades? Etcétera. Ahí, pero que sean preguntas que estén relacionadas con consejería. Cuando yo hablo de intervenciones de la consejería, ¿ya? Siempre ahí es cuando uno ayuda al alumno a buscar posibles soluciones. Ahora, este trabajo tiene 2 momentos de evaluación de proceso. Uno de estos es formativo y uno es sumativo. La evaluación formativa está en el foro, es una entrevista de consejería individual, dice que elabore 6 preguntas mínimo para la entrevista del caso de Ricardo. Este foro está puesto desde el 2 de julio, ya hay muchos de ustedes que ya lo respondieron, y yo les respondí. Y la fecha termina hoy día. Así que si hay alguno que todavía no ha ido al foro, vaya porque ahí es importante el entrenamiento de las preguntas. Y ahí yo voy a echar una miradita en la tarde o mañana temprano, si hay alguno que haya contestado y yo no le haya hecho la retroalimentación. Y la evaluación sumativa es el trabajo propiamente tal de estudio de caso e instrumentos. Esta es la fecha de entrega máxima. Ustedes tienen este viernes próximo 30 de julio hasta las 24 horas yo recepciono los trabajos. Me lo envían por favor al correo. Y esperen que yo siempre cuando ustedes me envían trabajo yo digo acuso recibo, porque si hay alguno que no recibe eso, por favor vuelva a escribirme porque de repente se me pueden pasar, a pesar que difícil, pero se me puede llegar alguno. O a veces creen que me lo han mandado y a veces han tenido problemas de internet. Esta es la pauta de evaluación, ¿ya? El primer criterio de evaluación está basado con estos 5 tipos de desempeño. El 1 es muy deficiente, el número 2 es deficiente, o sea, no está completo, carece de ciertos aspectos. El 3 es suficiente, sí, está bien, suficiente con eso. Podría haber sido mejor, pero suficiente. Bueno significa que tiene todas sus partes muy pertinentes al caso, y muy bueno siempre va con un grado de innovación, ¿ya? Cuando hay alguien que le agrega un poco más, hay aspectos que uno dice claramente, hay una creatividad, una creación del estudiante, ¿ya? Entonces, aquí ya tienen ustedes un puntaje de base. La pauta de evaluación que yo les mandé, había un error, abajo decía formato Word y PPT, eso yo aquí lo borré. No corre eso, todo el trabajo se hace en Word, ¿ya? Nada más. Ya. 2. Yo voy a ver, el estudio de caso contempla las fases de descripción de la alumna, contexto, instrumentos aplicados, síntesis de la información e intervención de consejería. El caso está dado. Ustedes describen a la alumna, ahí es donde empieza lo hipotético, ¿ya? Hagan una historia de la alumna, cómo se le imaginan a esta alumna. Como es hipotético, pueden crear su historia. Lo mismo el contexto familiar, pueden crearle un contexto familiar a esta alumna. Instrumentos aplicados, ¿verdad? Lo que yo les decía, tienen que escoger 5 instrumentos y uno obligatorio tiene que ser la entrevista, ¿ya? Y que cuentan también en plataforma EVA con instrumentos sugeridos de orientación vocacional. Y ahí ustedes ya van a tener su material para ustedes el día de mañana porque les va a tocar hacer consejería con sus estudiantes. Las fases de descripción y contexto entregan información de conocimiento de la estudiante. O sea, cuando yo lea la descripción de la alumna, me va a quedar muy claro quién es la alumna, ¿ya? Y cuando ustedes me escriban sobre el contexto de la alumna, también la información es de bastante conocimiento del estudiante, ¿ya? Entonces, ahí es importante que vean todo el aspecto de que me permita a mí al leer tener un conocimiento más o menos acabado del estudiante. La información entregada de cada fase está redactada de manera coherente y correcta al caso dado. O sea, tiene que ser lo que ustedes redacten ahí, la información que ustedes entreguen en cada una de las fases tiene que ser coherente al caso, ya no pueden salir con otras cosas. Y lo otro,
correctamente, ¿ya? Tiene que haber que al leerlo la redacción sea coherente al caso y correctamente redactada, ¿ya? No pueden haber, de repente uno redacta y se come palabras y de repente no está claro, se usan palabras que no dan reflejo de la situación del caso. A eso se refiere. La intervención, posibles soluciones, son pertinentes a la dificultad de orientación vocacional de la estudiante. Entonces ustedes ahí colocan posibles soluciones, ¿ya? Pueden ser 2 soluciones, 3 soluciones, ¿ya? Ahí ustedes ven las más pertinentes al caso. Pero que tienen que ser coherentes, por supuesto, a la dificultad que tiene el alumno. Aquí dice, presenta mínimo 2 posibles soluciones, ¿ya? Entonces mínimo son 2 posibles soluciones. Toda esta parte, que es la primera parte, es de 25 puntos, ¿ya? La segunda parte tiene que ver con los instrumentos aplicados. Entonces aquí lo primero, se seleccionan 5 instrumentos de recogida de información, o sea, la base, ¿eh? Es un puntaje de base. O sea, por favor, así tendrían que ser muy despistados para que alguien ponga menos de 5. Los instrumentos seleccionados son pertinentes al estudio de caso, ¿ya? Me va a ayudar a mí, al aplicarle esos instrumentos, a conocer al alumno por un lado y a la vez ayudarle a su dificultad de elección del plan. Eso es lo que tienen que visualizar ustedes. El instrumento de entrevista, ahora precisamente el instrumento que es obligatorio para ustedes, el de entrevista, presenta claramente el objetivo de su aplicación al caso dado, ¿ya? Entonces tienen que redactar un objetivo que sea pertinente al caso. La presente entrevista tiene por objetivo conocer a la alumna tanto en su contexto personal como escolar, por ejemplo, ¿ya? Y que permita generar una posible consejería posterior o que permita ayudarle a buscar posibles soluciones a su problema. ¿Ok? Si es un objetivo de conocimiento. Si es un objetivo de intervención, decir, bueno, el propósito de esta entrevista es, junto con la estudiante, buscar posibles soluciones para su toma de decisión vocacional. ¿Ok? La entrevista contempla 8 preguntas relacionadas al caso de estudio. O sea, tienen que tener en su pautita 8 preguntas. En la parte donde dice desarrollo de la pauta de entrevista, ahí las colocan. Colocan el objetivo y colocan las 8 preguntas. Nada más. Los acuerdos que dice abajo de no, eso queda desocupado. Se anexan al trabajo los 5 instrumentos que se aplicarán. Entonces ustedes al final de la pauta de estudio de caso, ustedes anexan los 5 instrumentos. Por eso que todo el trabajo es en Word, ¿ya? Esto también tiene 25 puntos. Profe, Dígame. en ese caso, al anexarlo, por ejemplo, ya, si hacemos una entrevista o algo que vean como las metas y objetivos, todo eso tenemos que escribir en el Word, agregarlo. En O la sea, pauta, todas las preguntas, todo eso. solo en la entrevista. Ya, y en los demás No, mencionamos que también vamos a aplicar tantos. Como dice que son exacto. 5 instrumentos. Para el caso de fulanita tanto, se escogieron los siguientes instrumentos. Y ahí me los anexas. Pero no deben estar respondidos, ¿ya? Donde ustedes van a generar hipotéticamente respuestas va a ser en la fase del estudio de caso. ¿Se entiende? Sí, profe, porque después estaba viendo en el estudio de caso que dice síntesis de la información. Y ¿Sí? ahí dice que hay que hacer como un pequeño resumen Exacto, de exacto, la información recogida. exacto, exactamente. Entonces ahí tendríamos que poner como las respuestas que hubieron en la entrevista, No son las como una hipótesis de respuestas, esas respuestas. no, no son las respuestas, sino una síntesis, ¿ya? Por eso que, miren, básense en las preguntas que tienen los instrumentos escogidos. Por ejemplo, si ustedes aplican un cuestionario de exploración vocacional, por ejemplo, de segundo medio, te pongo un caso. Escojan algunas posibles preguntas de ahí, pero como si las hubiera respondido la alumna. Entonces la síntesis coloca, la alumna manifiesta que es en su rendimiento académico ha sido promedios 6, ¿ya? Y ella la evalúa
medianamente bueno. Cosas así. Imaginándose cómo ella respondería. No es que se coloquen las preguntas, es una síntesis. La alumna manifiesta que en educación superior le gustaría estudiar enfermería, ¿ya? Sus padres están de acuerdo en que ella estudie en la educación superior. Fíjense en lo que recogen ciertos instrumentos. Y ahí es hipotéticamente, piensan ustedes cómo respondería esa niña. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas ¿Ya? gracias. Eso. Eso es el trabajo. Consultas, dudas. Yo tengo otras dudas, pero del estudio de caso. O sea, donde dice el contexto familiar y te preguntan el tipo de relación con los padres y hermanos. Claro, tú puedes Allí, decir, ¿qué dime, se podría poner? no, tú colocas, tiene buena relación con sus padres. O alguien puede decir, tiene muy buena relación con su madre, con su padre no, porque sus padres están separados. Invéntense una historia. Invéntense una Ya. historia. Por eso que es hipotético. Aquí hay que usar la Después, imaginación. en contexto escolar, te pregunta, o sea, te dice rendimiento en primero medio, pero por ejemplo, si en mi caso yo lo quiero hacer con una niña de cuarto medio, tendría que ser rendimiento en tercero medio. Corazón, el caso está dado. En la pauta está. Yo Es pensé que una había niña, que hacer todo un caso hipotético, sí, del caso que etcétera. yo les di. El caso está dado. Dice una Mm, niña, no me recuerdo en este momento, pero es una niña de segundo medio que tiene que decidir el plan diferenciado de tercero. ujú. ¿Ya? Mira, en la pauta de estudio de caso, el caso ya está dado. ¿Ya? En base a ese caso tienes que hacerlo. Ya, porque después te preguntan por experiencias positivas en la trayectoria escolar y, por ejemplo, ahí yo no veo nada positivo. Pero eso no te lo da el caso, hija. Tú tienes que inventar cómo sería cómo será, cómo habrá sido la trayectoria de esa niña. Pero por eso que es hipotético. Lo demás es hipotético. Es un ejercicio de imaginería en el fondo. Ella manifiesta que la enseñanza básica, cuando estaba en la enseñanza básica, lo pasó bien, o fue bueno, le iba bien en matemática, en historia, tenía buenos compañeros, tenía buenos amigos. O podías inventar que en la enseñanza básica era muy tímida, no lo pasó muy bien, ya no se atrevía a consultarle a los profesores. Invéntense una historia, incluso pueden, hay tantas historias de esas de que uno, o puede acordarse algo de ustedes mismas, ¿ya? Por eso que es hipotético y es imaginación. Profe, y usted dijo que iba a subir en un estudio de casos, ¿cierto? ¿Usted va a subir un caso de una niña? Pero es No, no, es el no ejemplo. entendí. No. El estudio de caso yo le dije se los iba a dar. El caso se los iba a dar. A ver, déjeme ver Ah, ¿ya? pero no lo Pero, subió todavía, ¿cierto? no, Porque lo estaba ah, viendo ahora. ¿Cuál es? espera un poquitito, déjame No, buscar no el, lo veo. espérate, déjame buscar el estudio. Hoy no se puede minimizar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tengo que dejar de grabar. Espérense un poquito para poder voy a pausa. Ya, ahora sí. Ya, pero se entendió la primera parte, el nombre, la edad, el curso, domicilio, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Ya. Vive con. Y ahí ustedes, hipotéticamente o imaginativamente, denle un contexto a la niña, ya, a la alumna que yo les presenté el caso primero. Ya, vive con su papá, con su mamá y un hermano. Número de integrantes de la familia, bueno, serían 4. Escolaridad de sus padres, ustedes póngale la escolaridad que ustedes quieran, ¿ya? Qué sé yo, la mamá llegó hasta cuarto medio, llegó hasta segundo medio, qué sé yo, llegó hasta octavo, o tiene estudio universitario. Cuenten ustedes la historia ahí. El papá igual. El hermano, no sé, pues está en séptimo básico, de enseñanza básica. Y aquí es ocupación de los padres, ya, invéntense una ocupación para la mamá, para el papá, ¿ya?
no sé, pues la mamá es dueña de casa, o la mamá trabaja en una empresa, es secretaria, o la mamá es enfermera, o la mamá es profesora, no sé, invéntanse una historia para la niña. Tipo de relación con sus padres. Ya, pongámosle que la chica diga, em, eh, mantiene buena relación con su mamá, pero con su papá tiene una relación más difícil porque él es muy exigente, ¿ya? Y la trata de que no le pone todo el esfuerzo. Acuérdense que el caso de la niña dice que ya ustedes se dan cuenta que la niña cuando dice no sabe si va a poder rendir bien tercero medio porque no le ha ido bien académicamente, imagínense la autoestima de la niña. O sea, ya, ahí ya tienen antecedentes ustedes, simple con lo que yo les pongo. Académicamente ya seguramente tiene una baja autoestima. Y aquí uno puede ver, bueno, ¿de dónde vendrá esa baja autoestima? Generalmente viene porque hay alguien de uno de los adultos muchas veces te refriega más bien lo que te cuesta, lo que te es difícil, que apoyarla, vamos adelante. Entonces tiene una mamá que se relaciona bien, por ejemplo, pero un papá muy exigente, ¿ya? Y que cree que ella es por flojera que no avanza. Invéntense una historia, ¿ya? Con su hermano, vea cómo es la relación con su hermano. ¿Es buena? ¿Es más o menos? No, es una relación buena. Eh, el hermano es muy cariñoso con ella o son muy hermanables, etcétera. Como sea, o discuten o pelean porque mete ruido, no sé, ocupa el computador, o se mete en su pieza. Invéntense una historia. Ambiente de estudio. Aquí ustedes pueden describir si ella tiene un espacio para estudiar. Entonces pueden decir ustedes, ella cuenta con un espacio para estudiar en su dormitorio, ¿ya? Tiene un escritorio, tiene computador, tiene algunos recursos, es una pieza que está bien iluminada, no, es una pieza que generalmente es muy oscura, tiene que estudiar con luz artificial. O no tiene un lugar privado para estudiar, tiene que estudiar en la mesa del comedor, donde se comparte con el otro hermano. Hay bastante ruido, porque la mamá está en la cocina, qué sé yo. Invéntense la historia. Ya, ¿se entiende eso, chicos? ¿Chicas? Sí, profe, está clarito. Está clarito, ya. Contexto social. Sus principales redes sociales. Ahí ustedes redactan. La alumna Juanita Pérez se relaciona con algunos chicos de su edad en el barrio. O voy a decir, no tiene amigos ni amigas donde ella vive, porque es un barrio donde viven más personas mayores que jóvenes. Invéntense la historia. ¿Ya? Tiene vecinos con los cuales se llevan muy bien, ¿ya? Cuando se cuidan entre ambos, etcétera. Podrían inventar que participa en la iglesia, ¿ya? En las actividades de, no sé, de, de escuela pastoral, no sé, de jóvenes, o participa en la pastoral de jóvenes. O pueden decir que ella participa en los scouts, o participa en los bomberos, etcétera. O bien no participa en nada. Ahí ustedes, como ustedes quieran, ponerle el contexto a las chicas. Sus redes de apoyo, ¿ya? Juanita Pérez tiene una sola amiga y es su amiga que está en el curso y a ella le cuenta sus problemas. O bien le cuenta sus problemas a su mamá. O bien no le cuenta sus problemas a nadie, solo cuando tiene problemas de salud, la mamá la lleva al consultorio o la lleva a la clínica, como ustedes quieran, ¿ya? Como ustedes quieran ver a esta chica. Contexto escolar. Rendimiento en la enseñanza básica. Bueno, el promedio en la enseñanza básica fue de un 5,8. Ya. El rendimiento en primero medio tuvo un 5,5. Piensen ustedes que a ella le cuesta, ¿ya? Fíjense que en el caso de ella, ¿por qué tiene tanto, por qué siente ella que no le ha ido bien? Seguramente previas anteriores, a lo mejor en la enseñanza básica tenía un promedio 6,2 y de repente cuando entró, que les pasa a los chicos, entran a primero medio y baja inmediatamente el promedio. Tuvo una baja en primero medio y eso la insegurizó y siente
que hay asignaturas que les son muy difíciles, como matemática y química, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Cuando se habla de experiencias positivas en su trayectoria escolar, pudiera decir que en su enseñanza básica fue buena su experiencia porque tuvo hartos amigos, jugaba, sus profesores eran buenos con ella, le iba bien en el colegio, se sacaba buenas notas. Un ejemplo. O pudiera decir que cuando estaba en los primeros niveles lo pasaba bien, pero cuando pasó a séptimo tuvo malas experiencias con algunos compañeros que se burlaban de ella. Otra situación, ¿se fijan? Y experiencias difíciles en su trayectoria escolar. A lo mejor se le hizo difícil alguna asignatura o se le hizo difícil de entender a algunos profesores cómo le enseñaban. Ahí también ustedes pueden generar. No es más que eso, ¿ya? No es una tremenda historia, son pequeñas cápsulas, digo yo, de información que van entregando ahí. Acuérdense que es un estudio de caso. Ahora bien, viendo el caso de Juanita Pérez, que necesita decidir el plan electivo, pero además siente inseguridad porque no le ha ido muy bien. Entonces ustedes tienen que averiguar, ¿por qué no le habría ido tan bien? Es en todas las asignaturas, porque los chiquillos cuando dicen, me va mal, profe, entonces uno la pregunta típica de los orientadores nuestros es, bueno, ¿te va mal en todo? A ver, veamos, ¿en qué asignatura? ¿Qué es para ti irte mal? También es una buena pregunta. Yo he tenido chicos que me dicen que irles mal es de 5,8, sacarse un 5,8. Eso para ellos es irle mal. Hay chicos que se sacan bajo 6 y ya les va mal. Hay niños que les va mal porque se sacan 5,2, 5,1, como hay otros que les va mal porque se sacan bajo 4. ¿Se fijan? Entonces, para que a ustedes les ayude, yo cuando les pregunto estas cosas, les digo, mira, del 4 al 4,9 es un nivel regular de aprendizaje. O sea, tú has estudiado y perdón, tú has aprendido regularmente aquellos conocimientos y aquellas habilidades. Entonces están un poquito inestables, ¿ya? Entonces de ahí tienes que pegarte el otro salto. De 5 a 5,9 es un buen nivel de aprendizaje, tienes una buena base, ¿ya? Por lo tanto, para seguir aprendiendo conocimientos más complejos y habilidades de nivel mayor. Y entre el 6 y el 7 es un muy buen nivel de aprendizaje, ¿ya? O sea, tú lo que estudias de aquí para adelante te tiene que ir bien porque tienes excelente base, que pueden ser otro tipo de cosas que le pueden dificultar, ¿ya? Pero no eso. Entonces yo pensando en eso, Chuata, ella dice que no le está yendo muy bien, ¿ya? Que no sabe qué plan decidir. ¿Qué instrumentos de los que están aquí serían más pertinentes para este caso? Una autobiografía, que es contar toda su historia, ¿ya? Un cuestionario de exploración vocacional, un inventario de aptitudes, un inventario de intereses, un establecimiento de metas personales y académicas. Yo les puse ahí una pauta que es cuando se establecen metas, ponen el último promedio del, por ejemplo, de primero medio, después, ya, ¿qué nota te quieres sacar tú en segundo medio? Y se van colocando metas. Entrevista que tiene que ir, orientaciones personales, tiene que ver con la personalidad, qué tipo de personalidad tiene, un cuestionario de hábitos de estudio, un inventario de estilo de aprendizaje. Entonces ustedes van a escoger estos instrumentos, ¿ya? Pertinente que ustedes consideren pertinentes al caso. A ver, viendo el caso, yo creo que sería bueno aplicarle un cuestionario de hábitos de estudio para saber si le va mal porque no sabe estudiar o un estilo de aprendizaje, o bien le puedo aplicar un cuestionario de exploración vocacional. Entonces, miren el instrumento que yo les envié, mírenlo, revísenlo, véanlo, hacia qué información me va a entregar ese cuestionario, ¿ya? O a lo mejor debería hacerle un establecimiento de metas. A lo mejor yo podría hacer una entrevista en base a consejería y ese día vamos a establecer metas, porque me di cuenta que la niña en realidad no en todo le va mal, sino que son algunas asignaturas y la niña tiene que ir viendo cómo va avanzando. Porque a veces los chicos se establecen, tengo un 4,5 en matemática, por ejemplo, ¿y qué nota te gustaría sacarte? Un 6. Pero es muy grande eso, es como pasa un río por debajo. Entonces uno dice, trata de ponerte una meta
más alcanzable, no importa que la superes. Entonces ya de 4 o 5, bueno, alcanza el 4,8. Y pasa con eso que ellos alcanzan el 5. Entonces todo tiene que ver con su motivación y cómo ellos proyectan lo que quieren lograr. Alguien me podría decir, ustedes, ¿sabe, profesora? Yo quiero conocer más a las chicas. Entonces quiero saber más de aspectos de ellos. Entonces yo le apliqué una autobiografía y en base a la autobiografía pude completar el estudio de caso donde dice el contexto, con quién vive, la relación que tiene con su madre, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta que los instrumentos les van ayudando a ustedes a contar la historia? ¿Ya? Eso no significa que los instrumentos tienen que llenarlos. No, por favor, solo escójanlo. El único que tienen que completar es la entrevista poniendo el objetivo y las 8 preguntas. ¿Ya? Entonces, después hacen síntesis de la información recogida con los instrumentos aplicados. Entonces pueden decir, la alumna vive con sus padres, ella tuvo una muy buena experiencia en básica, en la enseñanza media le costó porque bajó su rendimiento, está insegura porque le ha costado las asignaturas de matemática, no, le ha costado las asignaturas de biología y química, y ella en el futuro quiere estudiar enfermería. Y en matemática también le ha costado. Entonces piensa que no va a ser capaz porque en enfermería hay biología y hay química. ¿Se fijan? Y así van haciendo como una pequeña síntesis de lo que, entre comillas, creen ustedes que les va a entregar los instrumentos escogidos. Y la intervención, ustedes proponen posibles soluciones al caso de esta niña. Por ejemplo, una posible solución es que ella, uno le ayude a trabajar técnicas de estudio, porque en el fondo cuando dice que no le va muy bien es porque quizás no sabe estudiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno sería entregarles técnicas de estudio. Lo segundo, que tenga, para poder decir plan diferencial, que tenga conversaciones con los profesores que dictan, si a ella le interesa más o menos el de biología, está entre humanista y biología, que converse con esos profesores y le pregunte en qué consisten los planes diferenciados. Puede ser otra solución. Ya llevan 2. ¿Ya? Una tercera solución es que la chica se establezca metas de logros académicos, ¿ya? Al cambiar que tenga un estudio diario personal y además establezca metas. O una posible solución es que converse con sus padres si es que pueden buscar un profesor que le fortalezca matemática y biología, por ejemplo. Ya llevan 4 soluciones, ¿se fijan? Entonces ustedes las agregan ahí. Después viene una última etapa de este pauta de estructura que tuve caso, anexo dice, y aquí usted ajunte 5 instrumentos que usted aplicaría al caso señalado, siendo uno obligatoriamente una pauta de entrevista, que contemple objetivo de la entrevista y 10 preguntas, perdón, son 8, y 8 preguntas que le realizarían en la entrevista. ¿Ya? Guíense por la pauta de evaluación, esas son 8. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? Gonzalo, Camila, Amanda. Por mi parte está todo claro. Camila, No, ya. profe, no hay dudas. Amanda, ya. Gonzalo. Todo bien, profe, ya, perfecto. Romina, Quedó claro, profe. ya. Carla. Estefanía, Claro, profe. ya, súper. Ok. Este es un muy buen ejercicio porque les va a tocar hacer esto, ¿ya? Y además va a ser súper objetivo lo que ustedes planteen. Van a eliminar las subjetividades, las percepciones o dejarse llevar por lo que dicen los profesores del aula, etc. ¿Ok? Ya.
A nosotros nos estaría quedando una sola clase, que es la próxima. Yo creo que vamos a alcanzar a terminar ahí. Hoy día quiero compartir con ustedes, vamos a ver, son las 14:11. Ya, vamos hasta las 14:30, ¿ya? Ahí vamos a terminar lo que nos quede la próxima clase. Y ahí estaríamos terminando. ¿Ven, ¿ven el Power? Sí, profe. Sí, profe. Súper. A ver si se me abre. Ahí está. Esta está dentro de lo que es la unidad 3, que es la última que íbamos a ver, y que tiene que ver con intervención en consejería educacional y vocacional. Ustedes, lo que les ha permitido esta asignatura es que el aporte que ustedes tienen en el ámbito de la orientación y específicamente desde la consejería, sobre todo en orientación vocacional, ¿ya? Y con estudiantes de la enseñanza media. Ese es el objetivo. Entonces, cuando ustedes trabajen con alumnos de la enseñanza media, que una enseñanza media que está muy focalizada en lo que es orientación vocacional, ustedes conozcan el proceso y también el aporte y el valor que ustedes tienen como profesionales para guiar, para apoyar, para ayudar, para aconsejar, para acompañar, para hacer consejería con los estudiantes que a ustedes les toque trabajar con ellos. Y no solamente, yo quiero ir más allá con ustedes, no solamente con los niños que a ustedes les va a tocar trabajar porque tienen necesidades educativas especiales, sino que ustedes también, cuando entren en las aulas, los niños, todos los niños tienen necesidad educativa y muchos de ellos van a pedirle a ustedes ayuda. Entonces, mucho más amplio, hasta llegar a hacer coeducación con el profesor. O sea, yo siempre he pensado que ustedes y he tenido experiencias en mis trabajos con educadoras diferencial, en que son coeducadoras junto con el profesor que está en el aula, ¿ya? Hacia allá tenemos que ir para poder generar realmente instituciones educativas inclusivas. Entonces, hoy día quiero darles la amplitud. Por ejemplo, el objetivo es valorar la acción psicopedagógica del educador diferencial en el rol de consejero educacional de escolares con o sin dificultades, reflexionando en su eh, trabajo, en su aporte colaborativo y transversal en la enseñanza media. Y eso ténganlo súper claro y tener muy, muy pendiente que ustedes son un tremendo aporte en el trabajo colaborativo y transversal de la enseñanza media. Y esto tiene que ver con cómo ustedes van a atender a la diversidad, pero cómo a la vez también educan a otros educadores a trabajar y atender a la diversidad. Aquí hay un pequeño recorrido, ¿ya? A lo largo del siglo XX se han ido generando distintos cambios sociales, cambios educativos, fenómenos diversos que han ido confluyendo en un concepto amplio de orientación, ¿ya? Antes se veía la orientación educativa, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? La educación clínica, la educación diagnóstica, ¿se acuerdan cuando vimos toda la historia de la orientación? Bueno, la orientación ha tenido muchos cambios hasta ahora. Por una parte, la orientación educativa se ha ocupado del aprendizaje, ¿ya? Siempre la orientación educativa ha dicho que los niños que tienen dificultades para aprender, inmediatamente se les ayuda desde la orientación, ¿ya? Por otra parte, la educación diferencial o educación especial, en otros países le hablan de educación especial, se ha interesado por atender los casos problema o el caso problema, que no podían seguir una escolarización en las aulas regulares, ¿ya? Antes era eso, a ellos se enfocaban, por eso existían estos colegios o escuelas especiales, ¿ya? Donde iban los niños que no podían eh, desempeñarse en ciertas escolarizaciones en escuelas regulares.
En medio de estas están las dificultades de aprendizaje que han sido atendidos tanto por la orientación como por la educación diferencial, en función de una serie de factores, ¿ya? Unos hacen diagnóstico, de acuerdo a la gravedad, va más el especialista, en este caso educador diferencial, y también cada uno con sus modelos de intervención. ¿Se acuerda que yo les decía que cuando vimos los modelos de orientación, siempre cuando hacemos orientación, todos los actores educativos, siempre detrás de nosotros hay un modelito, ¿ya? A veces somos conscientes, otras veces no. O ustedes ya vieron los modelos, saben que van a poder optar por uno, por otro, una mixtura de modelos. Cuando hagan intervenciones, hagan orientación, siempre van a tener ciertos modelos a los cuales ustedes se van a adherir. Ahora, actualmente, ¿qué propuestas, sobre todo del siglo XX hacia adelante, qué propuestas innovadoras afectan la función de ambos profesionales? ¿Ya? Los que tenemos que hacer orientación, ¿verdad? Propiamente tal, los orientadores o profesores jefes y otros actores más, y también los profesionales que tienen esta especialización, que es la educación diferencial, que en el caso de ustedes. ¿De dónde parten estas propuestas innovadoras que han cruzado nuestra labor? Antes se hacían labores separadas, ¿ya? Ahora se trabaja en equipo, se trabaja colaborativamente, se trabajan con los equipos de apoyo. Ya nadie trabaja de manera individual y si se está haciendo no tiene los efectos ni la efectividad en los estudiantes. Por lo tanto, siempre tienen que pensar ustedes que son parte de un staff, ¿ya? Donde el centro de la educación es la orientación, donde la razón de que educamos es justamente este corazoncito que nos da la orientación de darle oportunidades a todos los estudiantes, a darles educación de calidad y de equidad a todos los estudiantes, no porque tenga una dificultad, no porque presente alguna situación difícil. Todos hay que brindarles a todos oportunidad y eso solamente se puede hacer si uno trabaja en equipo con todos los profesionales. Ahora, tener claridad con el concepto de diversidad. El aula cambió, se los dije en un comienzo. Nosotros ahora, y uno de los grandes cambios que ha tenido el profesorado en sí, es que el aula es diversa, ¿ya? Antes se educaba a lo homogéneo, o sea, al término medio, ¿ya? Se educaba a los que estaban en la mitad de la campana de Gauss al medio ahí, y los que quedaban colgando, o los muy talentosos, o los que tenían dificultades, quedaban colgando. Y el profesor hacía su clase focalizada a la media, ¿ya? A los alumnos que estaban en el medio. Eso está obsoleto. O sea, pensar en eso es retroceder más de 100 años para atrás. Eso no corresponde. Ahora el aula es diversa. Lo primero, el primer impacto, el primer desajuste que tuvieron los profesores fue que el aula era bastante diversa y diferente. Ahora, la diversidad es un concepto súper amplio en el que se incluye una gran variedad de posibilidades. Por ejemplo, en un aula diversa hay diversos estilos de aprendizaje. Todos, si yo les preguntara cómo aprenden ustedes, todos tendríamos distintos estilos. Tenemos diferencias intelectuales. Cuando se ve, no estoy hablando de CI, estoy hablando de estas inteligencias múltiples. Todos tenemos inteligencias diferentes, múltiples, ¿ya? Hay unos que son buenos en ciertas inteligencias como de atención, otros que tienen que ver con inteligencia verbal, otros tienen inteligencia espacial, otros tienen inteligencia mecánica, otros tienen inteligencia en relaciones interpersonales, intrapersonales, etcétera. También hay personas con dificultades de aprendizaje. Todos en alguna medida, tuvimos en algún área del conocimiento alguna dificultad, ¿ya? Y que tuvimos que enfrentarla. Diversidad en ambientes desfavorecidos. La realidad de los niños tan diversa. Hay familias que funcionan muy bien y hay muchas familias disfuncionales. Hay niños que tienen sus necesidades básicas cubiertas, hay otros que no, aún teniendo los recursos. Ojalá no se confundan con eso también. En los niveles que uno cree de colegios que tienen todos los recursos o que tienen familias de mejores recursos, estas cosas pasan exactamente igual. Yo he tenido apoderadas negligentes, niños que llegan sin colación,
niños que llegan desasiados, niños que llegan sin materiales, etcétera, etcétera. O sea, también eso. Están las minorías étnicas, ya ustedes ven, ¿no es cierto? Tenemos inmigrantes y también de culturas distintas, y grupos de riesgo también. ¿Ya? Tenemos niños que están en más riesgo, por ejemplo, de abuso, de violencia familiar, de consumo de drogas, de adicciones en general. Entonces, como ven, hay una gran variedad de posibilidades de diversidad. En los años 60 y 70, más o menos, hubo un movimiento en que fuertemente querían normalizar a las personas con necesidades educativas y que eso implicaba integrar en centros escolares regulares. Cuando yo hablo de centro, estoy hablando de instituciones educativas, ¿ya? Es un sinónimo más amplio, ¿no? Entonces, en esos tiempos empezaron de que estos niños que estaban siendo educados por fuera fueran integrados a la normalización que tiene que ver con justamente con la escolarización, de ir a escuelas regulares, a estos centros. Entonces ahí empezó la palabra de integración, ¿ya? En la década de los 80, este concepto de integración se extiende a un concepto de escuela comprensiva, ¿ya? Que se caracteriza por hacer posible una educación común e individualizada, con opciones plurales y diversas en un mismo marco escolar. O sea, primero les daban una educación básica y después les daban una educación polivalente, ya con otras características. Aquí en nuestro país no hay mucho de eso, ¿ya? Hay que ser bien realistas. De acuerdo a sus capacidades se iban distribuyendo. En los años 90, esta de la escuela comprensiva se dio mucho en Reino Unido, en Inglaterra, en los países más nórdicos. En los años 90 se difunde el concepto de atención a la diversidad, con una clara voluntad de integración en los centros regulares del alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Entonces aquí ya se abre el escenario y ahí empieza esto de, claro, el aula es diversa y los niños son diversos. Y en la primera década del siglo XX se difunde el concepto que nosotros conocemos ahora de educación inclusiva. Por otra parte, se ha pasado de las necesidades educativas a las necesidades específicas de apoyo educativo. Se ha ampliado el concepto, sobre todo en Europa, ¿ya? No solamente las necesidades educativas especiales, aquí nosotros las conocemos como necesidades educativas en general, ¿ya? Y hay otras específicas de apoyo educativo. Si uno mira a los estudiantes, todos ellos requieren de ciertos apoyos. ¿Ya? Desde el niño que tiene un problema de salud mental, desde el niño que tiene una disfuncionalidad en familia, necesita apoyo. ¿Dudas hasta ahí? La atención a la diversidad implica fijarse en las características peculiares de cada alumno, en lo que cada uno puede hacer, en sus capacidades, y no solo en sus limitaciones. Aunque estas últimas deberán ser evaluadas y valoradas para tomarlas con un punto de partida. Esperen un poquito, chicos, un poquitito. Ya, chicas, en cuanto a la atención a la diversidad, también se da como una oportunidad para ver la riqueza que tiene cada uno. ¿Ya? Ahí ya se tiene otra mirada, las capacidades, y se ha ido cambiando, todavía queda mucho, y aquí tienen una gran misión ustedes. Y yo siempre insisto en esto, no miremos a los niños desde el déficit, de lo que les falta, sino que miremos en aquello que tiene, en sus capacidades. Yo les voy a sugerir, hoy si algún día pudieran adquirir este libro, que es maravilloso, es La neurodiversidad en el salón de clase, que es de las ediciones Cerebrum, y ahí habla mucho, para ustedes este libro está ideal, es de Thomas Armstrong, Neurodiversidad en el salón de clase.
porque ahí él hace todo un trabajo de mirar a los estudiantes desde lo que aportan. Y él habla de cómo los niños con ciertas necesidades educativas especiales son un aporte para todo el aula regular, en el fondo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, cuando uno ve la diversidad como una oportunidad de enriquecer el aula, estamos mirando ya, tenemos una mirada mucho más amplia de lo que implica atender a la diversidad. Lo importante, por eso que para mí era esencial que ustedes trabajaran estudios de caso. Para atender a la diversidad hay que conocer bien a los estudiantes para poder ajustar las ayudas a sus necesidades reales. ¿Ya? Por ejemplo, a pesar que se han hecho intentos, ¿ya? Yo he tenido experiencia de establecimientos que han hecho intentos y aquí han sido clave los educadores diferenciales, clave, por eso que yo le digo, la gran misión que tienen ustedes es manejarse muy bien en el currículum, para orientar a los profesores. Por ejemplo, adoptar formas de enseñanza que trasciendan a la clase positiva. Acostado, ahora vienen grandes cambios porque la reforma implica mucho de eso, de que la clase debe estar centrada en el estudiante y no en el profesor. Acuérdense que por muchos años el centro de la clase era el profesor, a través de su exposición. ¿Ya? Él era el dueño del conocimiento. Resulta que ahora sabemos que es imposible saber todo y que el conocimiento está ahí y que está en acceso a cualquiera de nosotros. La gracia del profesor es que sea un facilitador, un andamiaje, un articulador para que el niño adquiera los aprendizajes. Eso sí, y eso se hace en una relación afectiva, donde el niño se sienta seguro, en que el niño va a recibir el apoyo para alcanzar ese desarrollo próximo, alcanzar esa meta que él adquiera. ¿Ya? Entonces, primero que nada, si queremos atender la diversidad, tenemos que centrarnos más en lo que hacen los estudiantes que en la exposición. Utilizar enfoques de aprendizaje basados en problemas, ¿ya? Ya en el currículum acá en Chile, tercero y cuarto medio, cambió el currículum y está basado en ABP, basado en problemas y basados en proyectos, ¿ya? Y planes de trabajo que permitan ritmo individualizado. Esa es la gracia cuando se trabaja en aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, en que el alumno va haciendo su propio proceso de manera más individualizada, aún de manera colaborativa, pero el producto es de él. Aprovechar la interacción entre el alumnado como fuente de construcción del conocimiento, donde el aprendizaje sea cooperativo. Es un referente, ¿ya? Esto enseñar significa ayudar a construir significados compartidos, lo cual exige dialogar. Si ustedes hacen un trabajo grupal, como lo han estado haciendo, la gracia es que dialoguen, no que se dividan la pega, ya tú haces esta parte y yo hago esta otra. Sé que estamos en un contexto que es difícil, pero si estuvimos en un contexto donde podemos trabajar en conjunto, ya en un aula, eso hay que potenciar. El que dialoguen, que discuten, que se pongan de acuerdo, porque así se van construyendo nuevos significados. El aprendizaje se hace mucho más fácil cuando lo hacemos entre varios, porque lo que entendió uno, comprendió el otro, va siendo un aporte. Los talentos, las capacidades van siendo potenciadores de otros. ¿Ya? Tener experiencia de docencia compartida, eso es lo que yo les hablaba. Ojalá ustedes estén dentro del aula compartiendo la codocencia que se llama. ¿Ya? Trabajar en conjunto con el profesor. Y no significa que usted esté adentro ayudando al niño, sino que tenga intervenciones, puede hacer parte de una clase, pensando casi en un diseño universal, ¿ya? Donde todos aprenden, no necesariamente solo el niño que usted está acompañando, sino que todos los estudiantes. Ese es un desafío innovador. Materiales didácticos diversos, deben haber una diversidad de materiales y de información abundante donde el niño pueda ir. Y la evaluación se realiza teniendo presente siempre la diversidad y la equidad. Yo siempre he soñado que los alumnos aprendan y su evaluación esté acorde a lo que han ido aprendiendo. ¿Ya? Ojalá llegáramos algún día a esta evaluación más bien por nivel,
que por una calificación. Bueno, pero tenemos todavía mucho que trabajar ahí en ese plan. Y lo último que vamos a ver ahora, que quiero que se queden con esta idea. Hay perspectivas en todo lo que es diversidad. Hay una perspectiva tradicional en orientación y educación diferencial que se caracteriza por el modelo clínico, lo remedial y lo reactivo, que concibe el déficit como un problema del sujeto y por lo tanto requiere de atención individualizada. Entonces se atiende al déficit, ¿ya? Esa es una perspectiva bastante tradicional que todavía está, ¿ya? Todavía está. Y la otra perspectiva es la de la atención a la diversidad y escuela inclusiva, en la que se toman en consideración los derechos de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y que tiene como finalidad una educación de calidad para todos sin exclusiones. Entonces aquí trabaja todo el equipo, ¿ya? Y para todos los estudiantes, o sea, todo lo que planifican es para todos, todos caben ahí, todos pueden lograrlo, todos pueden llegar y se van haciendo las adecuaciones y ajustes de acuerdo a lo que necesitan los estudiantes, pero a todos les sirve. Ese es un gran desafío innovador también que hay que ir trabajando y aquí ustedes tienen un rol importante en esto. ¿Dudas, chicas, chicos? Consulta, pregunta. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Cómo se ven ustedes en este rol? ¿Se ven preparados? ¿Se les ve difícil? ¿Creen que pueden hacerlo? Un 50-50. ¿Mm? O 50 y 50. 50 y 50. Sí, pues. Claro. Y porque yo creo que más que nada hay que especializarse en eso. O sea, uno puede tener las habilidades, las capacidades para y la intención, pero igual encuentro que hay que buscar esta información para no cometer errores en algo tan delicado. Sí. Por eso que es importante trabajar muy unido a equipos, ¿ya? Cuando ustedes recién comiencen en sus trabajos, adherirse bien a quien esté coordinando el departamento, al jefe de UTP o jefa de UTP o a la dirección académica, conocer bien el colegio, conocerse el proyecto educativo, fíjense bien qué perspectivas tienen ellos con respecto a la integración. Y ahí, primero, conocer la realidad del establecimiento, del centro educativo, conozcan la realidad y de a poco van aportando, van haciendo sus intervenciones. Yo creo que un primer paso debe ser siempre eso, observar bien cómo es el centro, qué mirada tienen, ¿ya? Si tienen la mirada y si tienen un programa a pie potente con hartos equipos, súper, súper bueno. Y ahí viendo cómo van trabajando y de ahí también ustedes que son como la generación que actualmente en su propia formación que están teniendo, ustedes están teniendo también lo nuevo, que las miradas nuevas, las perspectivas, los modelos de cómo mirar la educación de aquí para adelante, ¿ya? Entonces, esto es lo que queremos aportarle. Yo, por eso que para mí, el tener la posibilidad de trabajar en el ámbito de la orientación con ustedes es clave para mí, porque mientras más formación ustedes tengan, miradas innovadoras de la educación para el siglo XXI, mejores resultados vamos a tener, ¿ya? Y lo segundo, como tú bien dices, seguir estudiando, chicos, tienen que seguir estudiando, ojalá todo lo que tenga que ver con lean mucho, y si parte de su sueldo, aunque sea de repente no tan grande, pero cómprense libros, ¿ya? Cómprense libros porque yo creo que mi mejor inversión que he tenido yo para tener sustento a todo lo que hago es que yo leo harto de mi especialidad. Y siempre estoy como buscando lo nuevo, lo avanzado, en varias cosas, porque yo soy especialista no solamente en orientación, también en gestión escolar y también en gestión social. Entonces, eso me ha dado una apertura de mirar todas estas políticas y todo, y también ser muy crítica frente a cómo se están llevando ciertos procesos.
Y también ser un aporte. Ustedes también tienen harto que aportar y se van a ir dando cuenta de a poco y les va a ir haciendo más sentido cuando tengan mucho más la realidad encima, ¿ya? Encima de esto. Así que les recomiendo este libro que se llama Neurodiversidad en el salón de clase. Es como bien, bien bueno. Yo de todas maneras al profesor de la carrera le voy a pedir que compren este libro para que lo tengan en la universidad, que es Orientación Educativa, Modelos, Áreas, Estrategia y Recursos, porque también está muy enfocado, porque como son españoles estos libros, los libros en España, la psicopedagogía, que viene a ser como ustedes, está muy unida a orientación, no es una cosa separada. ¿Ya? También también es bien bueno, Calma, Atención y Aprendizaje, porque trae varias estrategias. Como digo, se súper buscando estrategias, muchas estrategias. Este otro libro, yo tengo harto, Educación y Diversidad, el aporte que tiene la psicología educacional, ¿ya? Yo también estudié un magíster en psicología educacional, entonces para mí esto también es muy importante, porque también la psicología aporta al tema de inclusión y diversidad importante. Ya mis chicos, si no tienen más dudas, consultas, avancen en sus trabajos, que les quede súper bien, porque lo pueden hacer. Y les va a quedar un material excelente para aplicarlo después en las instituciones. ¿Ya? Entonces, cuando tengan que ustedes presentar los casos que ustedes atiendan, háganlo como estudio de caso. Y se van a ganar un poroto, se los digo. Eso. Que estén muy bien. Chao, Gracias, profe, que por la tenga buen clase. fin de Gracias, semana. Camila, por tu Muchas gracias. Que esté muy Esté bien. bien. Igual, Chau, chicos. un Hasta luego, abrazo. profe. Un abrazo para ustedes también.